tengo también una reunión en Ferede. Sabéis que se está, entre otras cosas, preparando unos actos especiales para dentro de 2 años, cuando celebraremos el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante, en 1517, donde también estoy sirviendo al Señor de momento como vicepresidente. Y bueno, pues empezando una etapa nueva, tratando de adaptarnos y sobre todo sabiendo que como cristianos nunca nos jubilamos, que siempre hemos de estar al pie del cañón, y que en ese sentido es un gozo en esta mañana estar aquí para adorar juntos al Señor, para hacerlo con alegría y para ver lo que el Espíritu tiene que decirnos a cada uno en particular y también a todos juntos como iglesia, como comunidad de creyentes. Deciros también que recibiréis esta semana el ECO. Sabéis que cumplió hace poco 120 años, lo cual para ser algo, para leer una revista y encima evangélica, 120 años es un milagro, ¿verdad? Y que este año 2015 vamos a cambiar un poco en formato, hacer de unos costos más asequibles, y que dentro de breve tiempo tendréis debida información sobre también la nueva etapa de nuestra revista. Las lecturas que ha tenido nuestro hermano Rubén son las que van a servir como base para la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana, y el centro va a ser la importancia fundamental, el distintivo que debe significar a todo cristiano en cuanto a su actitud, a su disposición de servicio. Hace ya unos 30 años aproximadamente que estaba de alcalde de Madrid el profesor don Enrique Tierno Galván. Entonces, este hombre recibió en audiencia, en una entrevista, a una serie de líderes, de pastores evangélicos de aquí de Madrid, y después de los saludos iniciales de protocolo y todas esas cosas, les hizo una pregunta. Les dijo: muy bien, señores, muy bien, ¿qué tienen ustedes para ofrecer al pueblo de Madrid? ¿De qué forma están ustedes sirviendo y piensan servir al pueblo de Madrid? Bueno, fue muy significativo. Y es que efectivamente el servicio, el espíritu de servicio que imita al Maestro, al Señor Jesucristo, tiene que ser el sello que identifique a las personas que decimos ser seguidores del Maestro, de Jesús de Nazaret. Servicio. Cuando acudimos a un diccionario, vemos que ejercicio es el ejercicio de una persona libre que sirve por necesidad, por convenio, por interés o por complacencia. Por el contrario, servidumbre o esclavitud es la acción de una persona que sirve sin libertad y sin posibilidad de elección. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros, antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos bajo la servidumbre del pecado. Pero en Jesucristo, cuando el Señor nos redimió, entonces nos hizo servidores, y nuestra obra es el servicio en su reino. Servicio en el que hay cabida y lugar absolutamente para todos. Porque en este tiempo de gracia, todos estamos llamados a ser creyentes y todos estamos llamados al servicio. Cuando vamos a la Escritura, podríamos, si fuera un tiempo de estudio bíblico o de escuela dominical, podríamos rápidamente ver distintos pasajes en los que la Escritura nos indica con claridad por qué servimos los cristianos. Podríamos decir que servimos porque el Señor lo manda. Como el Padre me envió, así yo os envío. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Servimos por amor y gratitud al Señor. Pablo diría: Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí. Servimos por amor a nuestro prójimo. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Pablo diría luego en Gálatas: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Servimos porque si queremos seguir los pasos y el ejemplo del Maestro, debemos hacerlo. Jesús dijo, porque ejemplos he dado. Así como yo he hecho, vosotros también debéis hacer. Y si repasamos la vida del Señor y observamos su ministerio público, veremos que es una vida de servicio, de darse ante las necesidades de los demás. Y si nos llamamos cristianos y por lo tanto decimos ser seguidores, discípulos de Jesús de Nazaret, tenemos que obedecer y que imitar al Maestro. A ese Maestro que dijo, como ha leído antes nuestro hermano Rumén, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podríamos ver más textos del Nuevo Testamento en el que se nos da la razón del servicio. Servimos también porque el Señor nos necesita. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. Nosotros somos sus miembros, es decir, en un sentido, somos sus manos, sus pies, sus labios, y en ese sentido el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Servimos porque si no lo hiciéramos así, no seríamos la sal y la luz que el Señor quiere para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y servimos porque el servicio es el camino que Dios ha preparado para su pueblo. Diría Pablo cuando escribía a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos base más que suficiente para saber que efectivamente el servicio cristiano es un aspecto fundamental del distintivo, de la evidencia del hombre y de la mujer que dice que es cristiano. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que servir con visión, con el espíritu debido. Y ahí entramos en las motivaciones en cuanto a nuestro servicio. Servir mirando no solamente lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo y el fin que deseamos alcanzar. Mirar el ahora, pero mirar también el después. Es tradicional, es conocida la historia de unos obreros, unos albañiles que estaban construyendo un edificio y se le preguntó lo mismo a 3 personas, a 3 albañiles que estaban trabajando. ¿Qué estás haciendo? El primero dijo, estoy colocando ladrillos. Y era verdad. El segundo dijo, estoy obedeciendo lo que me manda el jefe y así cobrar al final de mes. Y también era verdad. Y el tercero dijo, estoy haciendo una casa donde se van a juntar mis hermanos para adorar a Dios, porque estaban construyendo un templo, una iglesia. El tercer obrero, además de hacer lo mismo que el primero y que el segundo, tenía una visión de mayor alcance. Y muchas veces, incluso en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que no sale en las revistas y en los boletines, hay mucha más trascendencia, hay mucha más mano del Señor, hay mucha más profundidad de lo que en ocasiones podemos pensar. A mí siempre me ha resultado muy significativo que en el capítulo 24 del libro del Génesis observamos que a una joven que se llamaba Rebeca sencillamente dio de beber a los camellos de un hombre que estaba allí, que resultó ser el criado de Abraham que buscaba esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Y esta mujer, en un acto de servicio, dio de beber a sus 10 camellos, que no era poca cosa, porque sabéis que los camellos beben bastante. Bueno, este sencillo acto de servicio, pues permitió, dentro de los planes del Señor, que Rebeca llegara a ser la esposa de Isaac y que se embarcara en una maravillosa aventura formando parte de la historia bíblica. A veces, repito, no podemos imaginar la trascendencia que puede tener una pequeña acción cuando se hace con el espíritu debido,
cuando se hace con desinterés, cuando se hace con amor. Por eso tenemos que preguntarnos, de vez en cuando es bueno hacer un alto en el camino y tener un examen propio, un balance personal y, preguntarnos por qué servimos, por qué colaboramos a diferentes niveles, qué nos mueve, qué buscamos o qué esperamos cuando venimos a la iglesia, cuando nos involucramos en alguna labor, incluso estamos hablando en una iglesia cristiana, en una labor de naturaleza espiritual, cristiana. ¿Estamos buscando prestigio o protagonismo o distracción o relaciones personales o mantener nuestra influencia o buscar pareja o compañía en la soledad o compartir cargas emocionales cada uno debe dar su propia respuesta. Pero la palabra nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra también nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo que necesitáis, se os dará por añadidura. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no olvidéis que el morir solamente es ganancia cuando el vivir ha sido Cristo. Es importante. Pablo diría cuando escribía a los Corintios, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso es una carga de profundidad, porque eso nos lleva a buscar por encima de todo la gloria de Dios. No importa quién se lleve los honores. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando nos guían esas motivaciones, con esa perspectiva, con ese espíritu, nuestra actitud delante de Dios es la acertada y la aceptada. Perdóname, Andrés, pero a veces me quito el micrófono. Me dijo que me lo pusiera cerca. Espero que me oigáis todo. Decimos que cuando nos guía esa motivación, ese espíritu, nuestra obra tiene calidad. Nuestro trabajo descansa en Dios y es bendecido por Él y además perdura y se sostiene con el paso del tiempo. Cuando Pablo escribía a los tesalonicenses en la primera carta, les decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, atended, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí que había base, habían fundamentos, habían raíces. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, pero en la perseverancia del Señor. Hermanos, lo que el Señor no bendice no tiene futuro. Aparentemente las cosas irán bien, pero acordaos lo que dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sobre todo los cristianos buscamos en todo que Dios bendiga lo que estamos haciendo. Pero también tenemos que preguntarnos de qué manera estamos sirviendo. Es decir, ¿cómo lo llevamos a cabo? El fondo, por supuesto, es importante. En todo es importante el fondo de la cuestión. Pero en muchos aspectos de la vida también son importantes las formas. El fondo y las formas. Me gusta recordar la historia de un hombre que le daba a su perro, por prescripción del veterinario, aceite de hígado de bacalao. El animalito lo necesitaba y el veterinario pues se lo había prescrito. Y cada día este hombre, el dueño del perro, lo sujetaba entre las rodillas la cabeza del animal que se resistía con todas sus fuerzas
y le obligaba, pues forzándole con el cucharón a meterle el aceite de hígado de bacalao así por la garganta, por toda la fuerza, y era una lucha diaria. Pero un día, al ejercer, al realizar esa acción, se le cayó la cuchara y el aceite que contenía. Y para sorpresa del dueño, vio que el perro, de manera dócil, agachaba la cabeza y lamía con deleite el aceite que siempre se resistía. Entonces, para asombro del dueño, comprendió que lo que rechazaba el perro no era el aceite, sino la manera de administrárselo. Es importante, ¿verdad? Cuidado con el fondo, por supuesto, pero también con las formas. El Evangelio que transmitimos y la manera en que lo transmitimos y lo vivimos. Es importante las dos cosas. Y también podemos preguntarnos, en tercer lugar y por amor al tiempo, ¿a quién servimos? Porque decimos que servimos a Dios, al Señor, de corazón, glorificar el nombre de Dios. Pero a veces puede quedar el tema un poco etéreo, un poco abstracto, porque decir que servimos a Dios significa, indefectiblemente, que servimos también a las personas, que servimos a los hombres y a las mujeres, y siempre debemos mantener este completo equilibrio. Servimos al Señor haciéndolo a través de las personas. Cuanto más servimos a nuestro prójimo, más estamos sirviendo al Señor. De la misma forma que cuando más fervientemente deseamos servir al Señor, más y mejor estaremos sirviendo a nuestros semejantes. Y cuanto más queremos y deseamos y anhelamos amar al Señor, más estaremos amando a los hombres y a las mujeres. Y es que la cruz nos muestra el equilibrio perfecto, vertical y horizontal, al Señor y a las personas. Cuando le preguntaron a Jesús el mandamiento más importante, recordad, él dijo que era amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, para a continuación manifestar que había otro semejante que iba unido y que era amar al prójimo como a ti mismo. Y Juan, en su primera carta, manifiesta que el que no ama a su hermano, a quien está viendo, con quien se está relacionando, ¿cómo podrá decir que ama a Dios al que no ha visto? Hermanos, la palabra nos dice que este servicio, del porqué y de la manera que lo estamos expresando, debe hacerse al mismo tiempo, como hemos leído en el Salmo 100, con alegría. Servid a Dios con alegría, con ilusión y con alegría. ¿Os habéis de alguna forma preguntado que hacer las cosas con desgana? Pues en realidad es algo muy triste. Es como una pesada carga que no valdría la pena hacer. Me acuerdo que en una frase muy irónica de don Miguel de Unamuno, este famoso escritor de la primera parte del siglo XX, decía que no había nada más triste que la misa de un cura ateo. Entonces, hermanos, no hay nada más triste que el servicio de un cristiano que lo haga con desgana, por obligación, a la fuerza para que lo vean o algo por el estilo. Es realmente hermoso que podamos recuperar la esencia de la alegría del servicio, de la ilusión por servir al Señor y a las personas, de no dejar que nuestra sensibilidad quede adormecida o aletargada por un espíritu acomodaticio, sino que podamos hacer el servicio con entusiasmo, con alegría, con amor. La palabra entusiasmo tiene una etimología, un origen muy interesante. Viene del griego, como tantas palabras que utilizamos, y nos decía literalmente entusiasmo, llevar como a Zeus dentro. Sabéis que Zeus era el dios de la mitología griega, pero que el paralelismo es hermoso. Entusiasmo es como llevar al Señor dentro. Y efectivamente así es, porque desde que nos convertimos al Señor, desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios
está trabajando en nuestras vidas. Y nos dice también la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él está allí en medio de nosotros. Qué hermoso llevar a Dios dentro. Qué hermoso que lo exterior, lo que se ve, responde a nuestra realidad interior, a esa presencia de Dios que es algo auténtico, que es algo genuino, que nos vivifica, que nos renueva, que nos llena de ardor, de energía, de ilusión y de vitalidad. Qué bueno que si Dios está con nosotros, en nosotros, no podremos estar ociosos. Como el buen árbol que da buenos frutos, así serviremos con buena disposición, contagiando alegría, contagiando entusiasmo, porque no olvidéis que las palabras pueden convencer, pero los ejemplos arrastran. Quisiera, antes de terminar, compartir con vosotros el tema de la profundidad del servicio. Y es que durante siglos hubo un concepto equivocado de heroísmo, incluso entre la llamada cristiandad, en el que la humildad, el espíritu de servicio, el darse a los demás, era algo ajeno a lo que se entendía por heroísmo o por grandeza. Al contrario, el poder, el control, el estar por encima, el que los demás te sirvieran, era lo que se buscaba, incluso durante siglos por los que se llamaban cristianos. Es más, el escritor que era bautista inglés, John Milton, el autor del Paraíso Perdido, él tiene una frase que pone en su novela, En boca de Lucifer: mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. Y esa búsqueda de poder, de dominio, es algo que ha sido y sigue siendo totalmente nefasto para nuestro mundo. Y es que el heroísmo de Cristo valora la verdad. Otros reinos promovieron obras heroicas ensalzando el orgullo racial o geográfico o lingüístico o religioso o de clase o de casta, incluso propiciando el odio y la muerte entre los hombres. Y tenemos ejemplos muy cercanos que no vamos a mencionar. Sin embargo, Jesús hizo del servicio, de darse a los demás, el ejemplo supremo del reino de Dios. El heroísmo de Jesús reemplazó la brutalidad con amor, el orgullo con humildad y el dominio sobre otros con un servicio sacrificial. Él ejemplificó todo esto cuando se humilló a sí mismo, como dice Pablo cuando escribe a los filipenses, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y con el círculo íntimo de sus seguidores tomó un recipiente y una toalla de siervo y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y en esto, dijo, consistía el reino de Dios. Y lo dijo él, que era y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Afirmó tener todo el poder en el cielo y en la tierra, pero él no había venido para ser servido, sino para servir, no para matar o destruir, sino para dar vida, vida eterna que empieza ya aquí y ahora. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Y no eran meras palabras dichas por un gurú sentado en su trono. Estas enseñanzas cambiaron la historia y millones de vidas porque emanaron de alguien que vivió lo que enseñaba y dio el supremo ejemplo de morir voluntariamente en la cruz por los hombres y las mujeres. Los mitos grecorromanos y de otras literaturas orientales hablan de aristócratas, de la élite social, de sabios gobernantes, de guerreros intrépidos y casi invencibles, en pocas palabras, de semidioses. Pero muchos héroes, entre comillas, personajes destacados en la Biblia, en contraste,
son personas ordinarias con pies de barro, como tú y como yo. Homero o Virgilio no nos hubiera seleccionado a ninguno de nosotros como sus personajes centrales, pero la Biblia nos dice que hay cosas extraordinarias que pueden suceder a personas ordinarias. Y eso es posible porque Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hace cosas increíbles con personas ordinarias, como tú o como yo, que ponen en práctica una fe que obedece, que es la única fe que habla la Biblia. Una fe con entrega, con amor, una fe que sirve de corazón, una fe que sirve a sus semejantes, una fe que sigue el ejemplo de Jesús. Damaris y yo tuvimos la oportunidad hace unos meses de estar en una reunión internacional misionera y al final hubo un saludo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que decía, y decía bien, la historia no está solamente hecha por presidentes o por generales, también está hecha por personas sencillas y anónimas, como repito, somos tú y yo. Hermanos, termino de verdad. Alguien dijo que el que no sirve, no sirve. Quien no ha aprendido a servir y hacerlo con alegría, no ha aprendido a vivir de acuerdo con el propósito cristiano que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Y sabed que hoy ya, en 11 de enero del año 2015, ¿verdad? Dios abre ante nosotros nuevos caminos de servicio. Y Dios también nos dará en su obra a todos los niveles las personas adecuadas para cada tiempo. Quisiera, hermanos, encomendaros al Señor y deciros que esta iglesia siga sirviendo al Señor. Que cada uno de vosotros sigáis sirviendo al Señor con alegría, con paciencia, con fe y con mucho amor. Y como dice la Escritura, Pablo cuando escribía a los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que el Señor os bendiga mucho, hermanos.